Damos gracias a nuestro buen y gran Señor que hoy podemos reunirnos en su nombre una vez más, que hoy podemos escuchar de nuevo su palabra, que hoy podemos escuchar el Evangelio, y mientras en una iglesia se predique el verdadero Evangelio, siempre habrá esperanzas para el hombre pecador. Claro, dependemos del poder del Espíritu, de la obra del Espíritu, pero la iglesia es responsable delante de Dios de proclamar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todos los pecadores, del más sucio de ellos, del más indigno de todos, que creen el Evangelio. La salvación Dios no se la da a los perfectos y a los impolutos, ni a los santos. La salvación Dios la da a los pecadores que creen el Evangelio. Quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo número 10 de Romanos capítulo número 10, versículo número 16. Romanos 10, 16 dice la palabra de nuestro buen Señor: mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron el Evangelio. Antes de entrar de lleno al sermón, quiero que hablemos un poco de la obediencia y de la desobediencia. La obediencia, en su sentido más simple, es acatar una orden o sujetarse a un mandato que se ha recibido. Piense, por ejemplo, en el soldado que obedece una orden de alguno de sus superiores. El soldado obedece cuando acepta la orden, ejecuta la orden, cumple la orden. Desobediencia, y espero no insultar su inteligencia, es todo lo contrario. Es desacatar una orden dada o rebelarse en contra de un mandato de una autoridad. Con esto en mente, cosas sencillas, consideremos las palabras del apóstol Pablo: mas no todos obedecieron al Evangelio. Y hay que comprender, mis amados, que las palabras del apóstol Pablo se dan en el contexto del rechazo de los judíos al Evangelio de Dios. Ustedes lo pueden verificar al comienzo del capítulo 10. Entonces, el contexto de estas palabras es el rechazo persistente de los judíos al Evangelio de Dios. El Evangelio en el que Dios promete perdón de pecados y paz y reconciliación para con Él, que tanto los judíos necesitaban. Pero los judíos, y ese es el testimonio que nos da Pablo, le dijeron al Evangelio no, al menos su gran mayoría. Y es que el Evangelio no era un mensaje nuevo para ellos. Ellos lo escucharon en el Antiguo Testamento, es cierto. Pero cuando el Hijo Eterno descendió de los cielos, encarnó tomando forma de hombre, ese garante del Evangelio se hizo realidad ante sus propios ojos. ¿Qué quiero decir con garante del Evangelio? Hago referencia a ese Cristo que con su vida, su muerte y su resurrección hizo posible que las promesas del Evangelio puedan ser dadas a los hombres. La gente del Antiguo Testamento escuchó el Evangelio no de una manera tan clara como usted de repente lo está escuchando hoy. Pero la gente del Antiguo Testamento fue salva por la gracia de Dios por medio de la fe en la promesa de un Mesías que vendría a salvarlos. La gente del Antiguo Testamento todavía no gozaba con la obra del Mesías ni con el derramamiento de su sangre, ¿no es así? Pero como era palabra de Dios que había prometido al Mesías que vendría uno, el cual sería herido en su calcañal
y ese mismo heriría la cabeza de Satanás. Como esa palabra de Dios se cumpliría sí o sí, los beneficios del evangelio fueron entregados por anticipado, porque la venida, encarnación, vida, obra y muerte de Cristo serían ciertísimos. Pero después de que Cristo vino, ahora los que creen pueden recibir los beneficios del evangelio, pueden estar en paz con Dios, pueden andar con Dios, pueden disfrutar de la compañía de Dios. ¿Cómo lo reciben? Por medio de la fe, ya no en el Cristo que ha de venir, sino en el Cristo que vino y tal como fue profetizado, cumplió todo lo que Él vino a hacer. Vino a vivir una vida perfecta a favor de todos los que creen en Él y vino a morir en la cruz del Calvario en lugar de todos los que creen en Él. Hay mucha gente que dice, si yo veo a Cristo, entonces yo creo en Cristo. Pero la realidad es que eso es otra excusa para no creer. Porque los judíos escucharon el evangelio de Dios de la boca del mismísimo Hijo de Dios, pero no creyeron. Vieron a Cristo, pero no lo reconocieron como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Y como si eso fuera poco, la predicación del evangelio por parte de Cristo, usted debe entender esto, fue acompañada por señales que autentificaban sus palabras. Este pueblo, hablo de Israel, fue criado, si se me permite la expresión, para protegerlos de los falsos profetas, fue criado en un contexto donde los profetas siempre autenticaban sus palabras con obras y prodigios. Las obras y los prodigios tenían un propósito: no sorprender a las personas, sino autenticar la veracidad de las palabras, de tal manera que cuando alguien hablaba en el nombre de Dios, esas palabras iban acompañadas de señales, de milagros y de prodigios, para que así la gente pudiera decir, esto sí es palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué vieron los judíos en la antigua dispensación? Bueno, vieron el mar abierto, vieron el río Jordán seco, vieron obras y maravillas increíbles. Pero centrémonos en los judíos del Nuevo Testamento, en los tiempos del Señor. ¿Qué vieron ellos? ¿Acaso no vieron nada? Estos judíos vieron a Cristo hacer señales que ningún otro había hecho. Estos judíos vieron a Cristo sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar los alimentos y muchas otras cosas. ¿Y qué pasó con los que vieron eso? No creyeron. Y eso nos debe recordar, yo lo he vivido con personas que yo conozco, que me han dicho, si yo viera a Cristo, yo creería en Cristo. Es más, me entregaría a Cristo, le serviría a Cristo. Eso no es así. Porque es que la salvación no viene por lo que ven nuestros ojos, sino por la fe o la confianza de que lo que me dice la palabra de Dios es veraz. La fe viene porque usted cree que lo que le promete el evangelio de Dios es veraz. Usted puede ver cosas, pero si usted no cree que lo que Dios le promete en el evangelio, de que le va a perdonar los pecados, de que se va a reconciliar con usted, nada más le servirá. De ahí, mis amados, que cuando el apóstol dice, no todos obedecieron al evangelio, esta frase o expresión hace referencia a aquellos judíos que habían escuchado el evangelio y que recibieron, escúchese bien, y que recibieron la orden de arrepentirse y de creer en el evangelio, pero no hicieron caso.
Oigan, quiero que me escuchen esto. No hay excusas incluso para una persona que no oye el Evangelio. No hay excusa. Y no voy a ahondar más porque lo hemos hablado muchas veces. Hay que estudiar Romanos 1 para entender bien el asunto. Romanos 1 y 2 y lo entenderemos bien. Pero cuando una persona ya escucha el Evangelio, esa persona es muchísimo más responsable delante de Dios porque escuchó la esencia de las promesas del Altísimo para con los pecadores. Así que no pierda de vista esto, que un corazón que escucha el Evangelio es compelido a responder al Evangelio. Es decir, el Evangelio no es un tratadito ni un folletito que toma la persona, lo deja, lo bota y no pasa nada. El Evangelio es un mensaje divino. Es el mensaje de las buenas nuevas, el cual demanda una respuesta porque llama a poner la fe y la esperanza en la persona de Cristo, pero también llama al arrepentimiento de sus pecados. Y Pablo dice, escucharon el Evangelio, pero no obedecieron el Evangelio. Es decir, recibieron la orden de arrepentirse y de creer en el Evangelio, pero no hicieron caso. No obedecieron ese llamado divino. Entonces, por su altivez y rebeldía, no quisieron sujetarse al llamado del Evangelio. Escogieron las personas de las que habla Pablo. Y yo espero, querido amigo, joven, jovencita, incluso los niños, que ya, por cierto, los veo cada vez más grandes, están creciendo. Es importante que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Va a escoger usted seguir en sus pecados antes que arrepentirse de sus pecados? ¿Va a rechazar a Cristo como su único y suficiente Salvador antes de venir a sus pies y pedirle a Dios perdón por sus pecados en el nombre de Cristo? Hombre, amigo, razonemos juntos. Si usted tuviera la oportunidad de tener 2 o 3 salvadores, entonces escoja el segundo salvador si el primero no le gusta. O si usted no le gusta ni el primero ni el segundo, escoja entonces el que le queda. Pero solamente hay un Salvador. Solamente hay un camino a la salvación. Y es el camino que abrió Cristo cuando descendió a este mundo. Por tanto, lo que le quiero decir es que si no es por medio de ese camino que Cristo abrió, entonces no hay ningún otro camino. Y con eso en mente yo le pregunto, ¿se considera usted una persona rebelde, contumaz, testaruda, porfiada? Las palabras del apóstol Pablo, no todos obedecieron el Evangelio, recuerdan nuestra memoria. El ser humano tiene la perversa costumbre de desobedecer órdenes y de irrespetar a quien le da las órdenes. Pero escúchese bien, el ser humano tiene la perversa costumbre, de manera particular, de oponerse a las órdenes y a los mandamientos que Dios le da. Ya el ser humano tiene una oposición innata en contra de la autoridad. No importa si la autoridad es la autoridad de sus padres, no importa si es una autoridad civil, no importa si es la autoridad en la iglesia, el ser humano nace, crece y avanza en el trasegar de su vida oponiéndose a las autoridades. Así que usted tiene una situación difícil, y es que Dios ha ordenado que se arrepienta de sus pecados de verdad y que confíe en su Hijo eterno para salvación, y usted es un rebelde porque hasta el día de hoy no lo ha hecho. Entonces, rebelde no solo es aquella persona que se opone a la autoridad de su papá o de su mamá, o que se opone a la autoridad civil del alcalde o el gobernador o qué sé yo. Rebelde, aún con mayor veras, es aquel que se opone a la autoridad de Dios, rechazando la orden de arrepentirse y confiar
en el Cristo del Evangelio. Ese es un rebelde. Luego yo creo que cada uno de nosotros se puede responder la pregunta con facilidad. ¿Soy o no soy rebelde? El título de la meditación que tendremos en esta mañana es obedecer o no obedecer el Evangelio. Esa es la cuestión. ¿Cómo así? ¿Qué clase de título es ese? Claro, la vida eterna suya depende si usted obedece o no obedece el Evangelio. Ya hemos dicho que los judíos no obedecieron el llamado de Dios por medio del Evangelio. Pero escúchese bien. Quizás alguien diga, no, pero yo sí quiero ser salvo. Yo sí quiero estar en paz con Dios. Yo sí quiero disfrutar de la presencia de Dios para siempre. ¿Qué ustedes creen? ¿Que los judíos no querían hacer eso? Claro que sí. Ellos también querían ser salvados por Dios. Ellos también querían estar en la presencia de Dios. Pero ellos fueron rebeldes. Escucharon el Evangelio, pero no creyeron el Evangelio. Escucharon el Evangelio, pero no abrazaron el Evangelio. Ellos rechazaron el Evangelio en esencia porque no pudieron, escúchese bien esto, porque no pudieron entender que no era por las obras de obediencia a la ley de Dios que ellos iban a ser salvos. Simplemente no lo entendieron. Ellos de verdad creyeron que era por medio de la obediencia a la ley que las personas podrían ser salvas. Y lo que deberían haber entendido era que nunca ha sido por obras. Repito, no es que no sea por obras, nunca la salvación ha sido por obras y siempre ha sido por fe en el Mesías prometido. Pero los judíos querían abrirse camino delante de Dios para presentarse delante de Dios con las obras de obediencia a la ley. Ahora, quiero preguntarle algo. En la mente de todos nosotros está claro de que las mejores obras son como trapos de inmundicia. Luego no son válidas delante del Señor. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Cómo una persona se atreve a presentarse delante de un Dios, del único Dios vivo y verdadero, que demanda perfecta obediencia para con su ley? ¿Cómo una persona se atreve a presentarse con cosas o con obediencias intermitentes o con obediencias a medias? Dígame usted, ¿cómo pretende una persona cuya conciencia testifica de que sus obras son intermitentes, de que sus obras van entremezcladas con el pecado, de que sus obras no son perfectas? ¿Cómo se presenta delante de un Dios que demanda perfección en la obra? ¿Sí me comprende? No se puede. No es por ese camino. No es por el camino, lo digo con sumo respeto, no es por el camino católico romano de las obras de caridad. Haga obras de caridad, pero no piense jamás que por ellas Dios le va a dar el cielo. Sea bueno con el vecino que lo necesita, sea amable con el habitante de calle que lo necesita, pero nunca piense, voy a hacer esto para que Dios me conceda los favores de su salvación. Repito, no es por obras, es por fe. Pero no lo pudieron entender. Entonces sí querían ser salvos, pero querían ser salvos a su propio modo y manera. En cierta ocasión, Moisés les dijo a los judíos que el que hiciera y cumpliera todo lo que estaba en la ley viviría. Pero las palabras de Moisés no mandaban al pueblo a que obedecieran la ley perfectamente, sencillamente porque era imposible. Lo que Moisés les dice es que si ustedes escuchan el Evangelio y si no creen el Evangelio, entonces Moisés toma una actitud irónica. Les dice, ahí está la ley, obedezcan la ley. ¿Sí me comprenden, hermanos? ¿No quieren el Evangelio? ¿No quieren gracia? ¿No quieren favor gratuito? Entonces, esfuércense por la ley, sigan, tranquilos, adelante.
Por la ley nadie ha sido salvo y por la ley nadie será salvo jamás. O es por gracia, pero nunca es por las obras de obediencia a la ley. Y recuerde esto, no puede ser por las obras de obediencia, primero porque la justicia de Dios, lo leímos ahora en Romanos, no es aquella de la obediencia a la ley de Dios. La justicia de Dios que nosotros necesitamos viene por la fe en el Hijo de Dios que descendió a este mundo, que vivió la vida perfecta que no podemos vivir, que consignó los favores de esa obediencia perfecta a favor del que cree y que en la muerte en la cruz del Calvario derramó toda su sangre para que las enormes culpas de todos los pecadores que creen en Él fueran cubiertas. Esa es la justicia de Dios por la fe. Nunca ha sido obtengan justicia por medio de la obediencia a la ley. Aquí hay que hacer otro paréntesis. No me gusta mucho hacer este tipo de paréntesis y cuando los hago se hacen de una manera respetuosa. Miremos por favor las personas, los adventistas del séptimo día. Legalismo en su máxima expresión. Salvación por obediencia de la ley de Dios. Pero, hombre, eso no es lo que nos dice la palabra. Entonces las palabras del apóstol Pablo, no todos obedecieron el evangelio, nos muestra a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiso poner su confianza en el Señor Jesucristo para salvación porque prefirió seguirse esforzando en vano por ganar el favor de Dios por medio de la obediencia a la ley. Repito, cosa que es imposible. Solo hay un camino, y es el camino que Cristo le ha abierto al pecador delante de él para el trono de Dios. Y ese camino no son las obras, es la fe en Cristo. Y es que repetimos lo que Dios había ordenado, que era que se humillaran delante de él. Si se humillare mi pueblo que ha pecado contra mí. Entonces, lo que Dios ordena es que el pecador no se humille delante de un hombre, no pase al frente a levantar la mano. Lo que Dios ordena es que el pecador, en la quietud de su casa, donde quiera que el Espíritu Santo lo pringue para vida, que se humille delante de Dios, que se arrepienta de esos pecados que la conciencia le está recordando. Y además de eso, que confiese en el nombre de Cristo como Señor y Salvador. Porque sabemos que está escrito que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Toda persona que busca la salvación, que trata de ser obediente a la ley de Dios sin antes haber creído el evangelio, es un desobediente. Porque aunque uno le repita una y mil veces, jamás será suficiente, porque pocos parecen entenderlo. Dios nunca ha prometido paz y reconciliación a cambio de obediencia. Dios ha prometido de manera libre, por gracia, paz, perdón de pecados, reconciliación, una nueva vida en Cristo. Si tú crees en Él, no te cuesta nada, no tienes que decir nada, ni hacer nada, ni contarle a nadie, ni pagar promesas, ni siquiera ponerte de rodillas si eso no quieres hacer. Lo único que necesitas para que Dios te perdone es creer que su Hijo, el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Y entonces, si Cristo murió por mí en el Calvario, ¿soy perdonado? ¿Soy perdonada? Claro, pero más que eso, porque ¿de qué te sirve ser perdonado si no puedes estar en la presencia de Dios? Y alguien podría preguntarse, entonces, ¿me toca hacer una segunda cosa? No, solo creer en Cristo, porque cuando alguien cree de verdad en Cristo para salvación, también está creyendo en que Cristo vivió delante de Dios una vida en perfecta obediencia a la ley de Dios
Y esos méritos que Cristo ganó por esa obediencia son consignados o imputados en la cuenta del alma del que cree. Y esa es la razón por la que Dios acepta al pecador arrepentido. Porque al poner su confianza en Cristo, ha dicho en su corazón: Cristo vivió por mí. Cristo murió por mí. Mira lo sencillo de la salvación. Y por eso hay personas que todavía no han abrazado el evangelio, porque se continúan preguntando: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué me toca hacer? ¿Con qué puedo colaborar? Con nada, porque no tienes nada. No puedes hacer nada porque estás impedido. No puedes colaborar con nada porque no tienes nada. Estás en la ruina y la miseria espiritual. Y lo único que puedes hacer es poner tu confianza en aquel por medio del cual Dios perdona tus pecados. Pero entonces vamos a adentrarnos un poquito. Vamos a hablar del evangelio. Vamos a hablar del evangelio. En el sentido estricto de la palabra, el evangelio es un mensaje. Es un mensaje. El evangelio, digámoslo así, no es un libro. Cuando hablamos del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, estamos hablando del relato o de la manera en la que el Espíritu Santo movió estos autores para hablar de la vida de Cristo. Pero el evangelio, aquel mensaje que es poder de Dios para salvación para todo el que cree, es un mensaje. Piense en el evangelio como una carta que desciende del cielo. Cuando yo vivía en el extranjero, veía una carta de Colombia y a uno le provocaba era llorar, se gozaba. El evangelio es un mensaje. Piensa en el evangelio como una carta que desciende de lo alto. Una carta cuyas promesas están escritas en escarlata. El escarlata que representa la sangre de Cristo Jesús. Porque todo lo que va a ir contenido en ese mensaje, el perdón de sus pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna, todas esas promesas solo son posibles por la sangre de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ninguna promesa se le puede dar al pecador. El evangelio es un mensaje, es una carta. Pero más que eso, en la teología cristiana, la palabra evangelion comenzó a ser usada como buenas nuevas, como buenas noticias. Entonces, el evangelio son buenas noticias. ¿Vamos bien hasta ahí? Hay que construir la definición robusta. El evangelio son las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? Siga construyendo. Usted debe saber qué es el evangelio. El evangelio es el mensaje divino. Son las buenas noticias ¿de quién? De Dios. ¿Para con quién? ¿Quiénes son aquellos que están rodeados de malas noticias que necesitan buenas noticias? El hombre pecador. Entonces el evangelio es el mensaje de buenas noticias para el hombre pecador, porque el hombre pecador necesita esas buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Bueno, ahorita las vamos a ver, pero centrémonos ahora. El mensaje del evangelio es un mensaje celestial. Miren, no es un mensaje terrenal. Si usted quiere, la próxima vez que le llegue la factura del agua o de la luz, si usted no la quiere pagar, bótela, quémela, rásguela. Y lo único que usted va a ver como consecuencia es que al próximo mes lo amenazan y lo único que va a haber después es nada porque no hay luz. ¿Ok? Pero no pasa nada. Para eso están las velas. Pero el evangelio es un mensaje que si usted rechaza, tiene implicaciones serias y potencialmente eternas
para su alma. Así que hay mensajes de mensajes. Hay mensajes que se ponen en las paticas de las palomas y las palomas, y lo he visto, se pierden y no entregan el mensaje. Pero el mensaje del Evangelio viene a usted por gracia del Señor, pero es celestial. No soy yo quien se lo está inventando o se lo está dando. El mensaje es divino. El mensaje no es humano. El Evangelio no lo escribió un hombre. Las promesas no se las inventó un hombre. El Evangelio es un mensaje divino. Luego usted debe entender que si es un mensaje divino, entonces las promesas que Dios hace en esa carta de buenas nuevas que es el Evangelio son de ciertísimo cumplimiento. Porque nosotros podemos prometer algo y luego no cumplirlo, porque no queremos, porque no podemos. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de algo que le ha prometido. Así que si en el Evangelio, suponga que usted es la más vulgar de todas las personas y la más ladrona de todas las personas, si no lo sabemos, mire usted, y la más inmoral de todas las personas y el más vil de todos los seres, ese Evangelio le dice: arrepiéntete y cree, y tus pecados, todos tus pecados serán perdonados. Señor, pero es que llevo toda mi vida pecando. Todos tus pecados serán perdonados. Pero Señor, es que mis pecados son gravísimos. Todos tus pecados serán perdonados. Señor, son escandalosos. Todos tus pecados serán perdonados, sin excepción alguna. Es un mensaje celestial, divino, pero escuche esto, el Evangelio es un mensaje poderoso y necesario. Poderoso y necesario. Porque cuando usted de repente me ve a mí o ve a otro hermano, créame que antes de haber creído en el Evangelio, éramos los peores diablos. No hay necesidad de entrar en detalles, pero éramos lo peor de lo peor. ¿Y qué sucedió? Que un día Dios obró en nuestros corazones, pudimos ver nuestros pecados y creímos las promesas de Dios en el Evangelio. Ese Evangelio es el medio poderoso por el cual Dios obra salvación en el corazón del pecador. Y lo hemos dicho muchas veces. Dios no obra salvación por medio del Atlas Salvad. Dios no obra salvación por medio de la libretica del mundo, qué sé yo. Dios obra salvación por medio de la proclamación del Evangelio. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice: y el Evangelio es poder de Dios para salvación, dínamos de Dios para salvación. Niño pecador que aún no ha abrazado a Cristo. Hombre, joven, jovencita, si usted no es cristiano, usted debe entender que entre más se exponga a la predicación del Evangelio bíblico, más va a comprender la necesidad que usted tiene del Señor. Y es un mensaje necesario porque sin el Evangelio nadie se puede reconciliar con Dios. Nadie. Es un mensaje que contiene la mejor de todas las buenas noticias que el hombre pueda recibir. De cómo un pecador... Oigan, voy a abrir un paréntesis. Usted que no ha abrazado a Cristo, usted, ya lo vimos la semana pasada, ¿no es así? Está bajo la ira de Dios. Está bajo la condenación de Dios. ¿Cuándo? ¿En un mes? ¿Cuando muera? No, ya. Y miren lo hermoso, porque el Evangelio es la buena noticia que Dios tiene para usted, de cómo usted que no ha abrazado a Cristo y que está destituido por completo de la presencia de Dios a causa de sus pecados, puede acercarse a Él. Oiga, ¿no es maravilloso? Nótese que le estoy diciendo, usted está destituido de la presencia de Dios. Y el Evangelio lo que le está diciendo es: por medio de Cristo usted se puede acercar a Dios.
sin sacerdotes, sin intermediarios. Usted mismo es a quien Dios llama a que se acerque a Él por medio de la fe en Cristo. El Evangelio es la buena nueva que le dice al pecador que está bajo la ira de Dios a causa de sus transgresiones, que puede ser perdonado. ¿No nos acordamos de cuántas veces rogamos perdón a nuestros padres cuando tenían la correa en la mano? Yo sí que me acuerdo. Papá, perdóname, perdóname, perdóname. Y echamos para atrás, perdóname, papá. Pero no era un perdón, era simplemente el miedo a no ser castigados. Pero no es así con el Evangelio. Porque en el Evangelio no te está diciendo, te voy a castigar si no vienes a mí. El Evangelio ya te está siendo honesto y te está diciendo, tú estás bajo la ira de Dios. Ven a mí y yo te libraré de mi propia ira. Esas son buenas nuevas. El Evangelio es la buena noticia de cómo un pecador que es enemigo de Dios puede ser reconciliado con Dios. De cómo me voy a expresar de una manera respetuosa y solemne, de cómo un mendigo espiritual puede tener todas las riquezas de quien lo adopta en su familia. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. Oh, mis amigos, el versículo es claro. De todas las personas que escucharon el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio, la mayoría despreció esa buena noticia. Y para que usted no caiga en la misma desgracia de quienes fueron condenados por toda la eternidad por haber despreciado el Evangelio, el mensaje para usted es claro: debe obedecer el Evangelio. Ahora bien, sé que soy pecador. Espero que esas sean las palabras que ustedes estén meditando. Sé que soy pecador, sé que no he confiado en Cristo, veo mis pecados, reconozco que mis pecados merecen el total rigor de la ira de Dios, pero también creo que Cristo me ha salvado y creo que me puedo presentar delante de Dios a pedir perdón por mis pecados en virtud de la sangre que Cristo derramó por mí. Sí, pero ¿qué es esto de creer el Evangelio? Creer el Evangelio es simplemente obedecer el Evangelio, es simplemente creer el Evangelio. Eso es todo. Miren lo que dice Romanos 10:16, el versículo que estamos considerando. Dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Y aquí viene la explicación, donde usted puede encontrar una relación en obedecer al Evangelio y lo que le voy a decir a continuación. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ese anuncio del que hace referencia Isaías es el anuncio del Evangelio que Isaías proclamó en su tiempo. Entonces note la correlación que hay entre obedecer el Evangelio y creer el Evangelio. Es lo mismo, mis amados hermanos. Solo que el Evangelio lleva adjunta una orden clara de que se arrepienta y de que crea en Cristo. Pero el Evangelio en sí no es una orden, sino un tierno mensaje en el que Dios le promete a usted lo que su alma necesita. Entonces usted ya puede ver las consecuencias. Rehusar el Evangelio, bueno, rehusar el Evangelio es negarse a creer las promesas que Dios le hace. Usted cuando escucha el Evangelio pero no abraza el Evangelio, usted está poniendo en duda la veracidad del Dios que le promete paz, perdón y vida eterna. Note las implicaciones, porque Dios es veraz y no puede mentir, y las promesas del Evangelio se cumplen sí o sí para todo el que cree. Luego, cuando usted escucha el Evangelio y dice no creo, usted está poniendo en duda la veracidad de quien promete. Desobedecer el Evangelio es negarse a creer en el único que mediante su vida, obra y muerte hizo realidad las promesas del Evangelio. Cuando usted no cree el Evangelio,
usted literalmente no está creyendo en el Hijo de Dios. Usted no puede creer en Cristo como una figura histórica. Usted no puede creer en Cristo como un personaje de la historia y no creer que Él es el único y suficiente Salvador. Usted es llamado a creer en Él como el Salvador suyo. Porque de nada le sirve Cristo como figura histórica, como hombre real. De nada eso le sirve. De nada le aporta. Lo que necesita su alma es un Salvador perfecto, un Salvador sin mancha, un Cordero de Dios cuyo sacrificio suba con olor grato delante de Dios. Porque si el sacrificio Dios no lo acepta, nos quedamos sin Salvador, nos quedamos sin ofrenda, nos quedamos sin promesas y estamos en la bancarrota moral. Pero cuando Cristo se entregó en la cruz del Calvario, su sacrificio, su dolor, las gotas de sangre que cayeron en esta tierra maldita por el pecado, todo eso subió como olor grato delante de Dios y Dios aceptó el sacrificio. Y aceptando el sacrificio, nosotros estamos seguros. Porque nosotros no teníamos cómo presentarnos delante de Él para ofrecer un sacrificio acepto. ¿Qué vamos a presentar? ¿Una oveja? Ya no se puede. Porque las ovejas tipificaban a Cristo. Cristo ya vino, ya no hay ovejas. ¿Qué otro sacrificio vamos a hacer? El de comportarnos bien. Ya nos hemos comportado tan mal toda nuestra vida pasada que ya no hay manera de comportarnos bien para ganar salvación. Además no podemos, porque todos los días pecamos. ¿Qué otro sacrificio vamos a traer? Nos entregamos como sacrificio. Crucifíqueme, venga. Hermanos, crucifíquenme aquí que yo voy a morir. Traspásenme que yo voy a morir. Está muriendo por sus pecados. No pasa absolutamente nada. El único sacrificio acepto para Dios fue el de su Hijo. Porque ese es el Cordero de Dios sin mancha que quita el pecado del mundo. Y el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en Él, la ira de Dios está sobre él, ya está bajo condenación. Amigo, mire, yo no quiero que usted me perciba como una persona negativa, pero hay cosas un poquito desagradables que yo le tengo que decir, pero no porque sea cansón, es por el bien de su alma que yo se las digo. Miren, hay consecuencias terribles para todos los que no obedecen el llamado que Dios hace en el Evangelio a arrepentirse y a creer y a confiar en su Hijo amado. Consecuencias terribles. El demonio se ha infiltrado en el mundo y ha conseguido grandes victorias. Y una de esas grandes victorias es hacerle creer a los pecadores, a quienes Dios les dice que terminarán en un lugar por despreciar el Evangelio, y Satanás ya los ha convencido de que no, ese lugar no existe. Ese lugar está en tu mente. Ese lugar es aquí mismo en la tierra. ¿Infierno? No, eso está aquí en la tierra. La tierra es el propio infierno. Mira la maldad, ese es el propio infierno. No es así, no le creas al enemigo que trata de que tú pierdas de vista que eres un pecador, que por esos pecados estás bajo la ira de Dios y que si no te arrepientes y pones tu confianza en el Señor, terminarás en el lago de fuego que nunca se apaga, consumido para siempre. Yo no quiero que tengas miedo de esto, pero eso es lo que dice la palabra. Y eso sucede a quienes rechazan el Evangelio. Entonces, al ser la mejor de todas las noticias que el hombre pueda escuchar y al ser de autoría divina, el Evangelio demanda una respuesta.
¿Cuál va a ser la respuesta que usted le va a dar al Evangelio? Yo quisiera preguntarle, ¿cuál va a ser la respuesta que usted hoy le va a dar al Evangelio? ¿No lo creo? ¿No lo necesito? ¿Esa va a ser la respuesta? ¿O su respuesta va a ser, seré salvo en mi tiempo, no hoy? ¿Cuál va a ser su respuesta? Escuchará la buena noticia de salvación y de perdón de pecados y dirá, prefiero mis pecados porque estoy muy joven. No voy a rendir a Cristo mi vida porque estoy muy joven. ¿Esa va a ser su respuesta? Bueno, si la desobediencia al Evangelio es el camino que usted escoge, he tratado por 30 minutos de ser positivo, de enfocarme en la gracia de Dios, de hablarle del Evangelio de Cristo, de hablarle de la bondad de Cristo, de por qué Él no lo tiene que salvar, pero lo llama a salvación de manera sincera por medio del Evangelio. Pero si usted decide no obedecer el Evangelio, si usted decide no creer el Evangelio, déjeme decirle entonces que no me queda nada positivo ya para decirle. Y es que no hay nada bueno para el alma de quien escucha el Evangelio, pero no cree el Evangelio. Porque escucharlo y no creerlo equivale a rechazarlo. Y rechazar el Evangelio, escúchese bien, no es otra cosa que rechazar al Dios vivo que ofrece de manera gratuita perdón de pecados y vida eterna. Así que dos cosas haré a continuación. En el caso de que hasta este punto alguien argumente, no sé qué es el Evangelio. Muy bien. Yo voy a hacer dos cosas ahora. La segunda se la digo en un momento, pero la primera se la digo ya. Yo le voy a predicar una vez más el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva para los pecadores de que hay salvación en Cristo Jesús. En esencia, ese es el Evangelio. El Evangelio es la buena nueva de que hay esperanza de vida eterna y hay salvación en todo aquel que cree en Cristo. Pero quiero explicarles un poquito algo, porque no es creer que Cristo existió, sino creer en la vida de Cristo. El pecador debe saber quién es Cristo. Cristo no es un hombre por ahí nacido en la calle. Cristo es el Hijo eterno de Dios, que hace 2000 años tomó forma de hombre y en una sola persona subsisten dos naturalezas, la divina y la humana. Y por eso nosotros decimos, y esto es importante, que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero y es también hombre verdadero, nacido de hombres verdaderos, de una mujer verdadera. Pero ese Cristo, a diferencia de usted y de este servidor, no nació en pecado. No fue concebido en pecado. Nació sin pecado porque así tenía que ser. Aquel Cordero de Dios sin mancha tenía que nacer sin pecado y tenía que vivir sin pecado, porque de otra manera el sacrificio por los pecados no hubiese podido ser aceptado. Crea en ese Cristo que es Dios verdadero, que nació sin pecado, que vivió sin pecado, que obedeció la ley que usted rompe todos los días. Él la obedeció sin mácula, sin tacha, sin pecado, y vivió justamente delante de Dios todos los días de su vida. Y al morir en la cruz murió siendo justo. El justo en la cruz murió por usted, pecador injusto. Ahora centrémonos en la muerte de Cristo. ¿Por qué un justo? ¿Por qué una persona sin pecado
que hubiese podido caminar hasta el día de su muerte en perfección delante de Dios, ¿por qué Él decidió tomar los pecados de los pecadores? Por amor a los pecadores. Sí, estaba cumpliendo una orden del Padre, sí. Por amor a los pecadores. Y siendo justo, tomó los pecados, escúchese bien, de todos los del Antiguo Testamento que ya creyeron en Él, que habían creído en Él, y tomó adelantado todos los pecados de todas las personas después de su venida que habrían de creer en Él. Es decir, tomó los pecados de todos los creyentes y los llevó sobre sí. ¿Tenía que llevarlos sobre sí? No. ¿Quiso llevarlos sobre sí? Sí. Porque si sobre sí no lleva nuestros pecados, entonces usted y yo tenemos que morir por esos pecados. Pero mostró amor por usted, de tal manera que cargó sus pecados, si es que usted cree en Él, y por esos pecados subió al Calvario. Y por esos pecados sufrió en el Calvario. Y por esos pecados derramó su sangre en la cruz. Lo que significa de que si usted cree en la persona de Cristo, en la vida perfecta de Cristo y en la obra sustitutiva, porque en última instancia Cristo sustituyó en la cruz a todos los que creemos. Entonces, si usted cree en ese Cristo, va a entender que por sus pecados derramó su sangre. Y esa sangre cubrió la multitud de sus pecados y borró sus culpas. Y entonces ahí, solo ahí, el pecador puede correr a los pies del Padre, delante del trono de gracia y decir: soy tu hijo. Antes no. Usted acaba de escuchar el Evangelio, al menos en su sentido más básico. ¿Se acuerdan que les dije que iba a hacer dos cosas? Usted escuchó el Evangelio, no hay excusa. Mejor hubiera salido de la iglesia corriendo, pero ya lo escuchó. Ahora le ordeno en el nombre de Cristo que se arrepienta de sus pecados y que confíe en Cristo y que abrace el Evangelio que le acabé de predicar. ¿Cuántos lo van a hacer? No lo sé. Pero si usted no cree en el Evangelio, entonces a usted lo uniré al grupo de personas de Romanos 10:16 y de usted diré: todos escucharon el Evangelio, pero no todos obedecieron el Evangelio. Puede que entre ustedes, y ya voy a terminar, puede que entre ustedes haya alguien que diga, piense para sí mismo: no pido perdón porque muchas son mis maldades y mis pecados. Soy un rebelde y no puedo acercarme a Dios. Soy un rebelde, mentiroso, tengo un pecado escondido grave y Dios no me salvará. Amigo, el problema no yace con el rebelde o el desobediente per se. El problema yace con el rebelde o con el desobediente que al escuchar el Evangelio se rehúsa a creer el Evangelio. Y es que la vida eterna que Dios promete a quienes creen el Evangelio, Él no se la otorga ni a los santos, ni a los perfectos. ¿Yo he venido a llamar justos al arrepentimiento? No, pecadores al arrepentimiento. Para eso vino Cristo. ¿Vas a despreciar a Cristo? Y por muy sorprendente que parezca a los ojos tuyos como rebelde, Dios otorga la dicha de la salvación entonces no a los inmaculados, no a los impolutos, sino a los rebeldes, precisamente a los rebeldes que conocen
sus pecados, que reconocen sus rebeldías, que reconocen su oposición a Dios, que se arrepienten de esas rebeldías y que se acercan a Dios en el nombre de Cristo para que su rebeldía sea perdonada. Entonces note, a esos rebeldes Dios perdona. Y en el corazón de esos rebeldes arrepentidos, Dios pone su espíritu. Y sobre el corazón de esos rebeldes arrepentidos, la bandera de la paz de Dios ondea. Y del corazón de esos rebeldes arrepentidos, Dios toma posesión para sellarlos y nunca dejarlos. Entonces, el llamado para su alma hoy es el mismo llamado que hizo Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mismo llamado que hizo Cristo Jesús al comienzo de su ministerio: arrepentíos y creed al Evangelio. Y es el mismo llamado que hoy hago desde este púlpito: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el tiempo de dar cuentas delante de Dios se acerca. Obediencia o desobediencia al Evangelio. Esa es la cuestión que usted debe resolver en su vida.